En el nombre En del nombre del Padre, y Padre, del del Hijo, Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Tomado del evangelista San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: Hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en numerosos de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: Este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó al monte él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean bienvenidos a compartir la palabra de Dios, al alimento espiritual, los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, en el lugar donde ustedes se encuentren, que el Dios Todopoderoso les conceda lo que su buen corazón desea. Escuchemos el saludito de la princesita de la casa, Rosita. Bienvenidos, queridos hermanos, otro día más que nos regala nuestro Señor, que le damos gracias día a día a Él, que es el Todopoderoso y que todo lo puede, y el que es el dueño de la vida. Bienvenido a este hermoso día viernes, un viernes bendecido para cada uno de ustedes. Para los que sintonizan por primera vez, José Toro, le habla José Toro, somos primos, para los que se preguntan por ahí, ¿qué es para el Padre? Sí, somos primos. Que son los niños, los jóvenes que salen también en el canal predicando, Jonás y Anthony, también son primos ya ¿cómo le diríamos?, de tercera, segunda categoría, ¿verdad? Primos del Padre Luis, que estamos en este proyecto de evangelización para llevar la palabra de Dios al mundo entero. ¿Y que quién es la princesita? La princesita era mi esposita. Así es, amados hermanos. Hoy San Juan viene a mostrarnos desde el 1 hasta el 15, porque este capítulo yo se lo recomiendo a ustedes. Léanlo, reléanlo, desde el 1 hasta el 71, todo el 6. Aquí viene a mostrar el Señor el acontecimiento que vendría luego, ¿verdad? Porque aquí está la simbología de la Eucaristía, la multiplicación de los panes, como le dice a los suyos, haga que se siente toda la gente y repártanle. Y dice, hace la multiplicación y luego le dice, recojan lo que haya sobrado para que no se pierda nada. Llega hasta el 15. Pero también van a observar ustedes o han oído de que tanta era la gente, dice la Biblia, 5,000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Y Felipe, el Señor, sabiendo, porque todo lo sabe Dios, todo lo sabe, conoce hasta lo más profundo, todo lo sabe. ¿Y dónde encontraremos comida para esta gente? Poniéndolo a prueba. ¿Y qué le dice Felipe? Ni con estas monedas de plata podría comprar tanto alimento.
no creen, estaban con el Señor el Todopoderoso, aún viendo lo que hacía y aún no creía. Pues lo pone a prueba y él le dice, no, imposible, es imposible. Sí, para lo humano, para el ser humano es imposible creer en las cosas de Dios. Es imposible que se den milagros. Es imposible que la palabra de Dios pueda transformar la mente y el corazón de la persona. Es imposible, pero para Dios no. Para Dios no. ¿A quién tenemos que obedecer? Dice el relato, la palabra de Dios hoy en Hechos de los Apóstoles, la referencia a la primera lectura. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Por tanto, vamos a llevar la semilla, a sembrarla, a darla a conocer. Lo demás encarga Dios. Para nosotros es imposible hacerlo transformar. Porque es que, mire, es muy duro, muy rebelde, muy terco. Por más que le doy a conocer el Evangelio, la palabra de Dios con capítulos y versículos, se los muestro y no quieren creer. Es verdad. Pero ya hiciste el trabajo, ya sembraste la semilla. Lo demás se encarga Dios. Al final del texto, 14 y 15, escuchemos. Al ver la señal que Jesús había hecho, ¿Qué vio la gente? la señal que Jesús había hecho. Señal. Andaban buscando señales, andaban buscando prodigios, andaban buscando milagros. Sí, pero no querían creer en su palabra. ¿Cuántos de nosotros en el mundo buscamos eso? Señales, prodigios. Y en eso creen. ¿No vieron ustedes ahorita el 8, creo que fue el 8 de abril? Todos ese acontecimiento que sí, porque estaba profetizado que el 8 de abril iba a suceder ese milagro, ese prodigio del sol y la luna y que iba a venir el arrebatamiento. La tierra se iba a oscurecer en pleno día. Andan buscando milagros, prodigios, señales. ¿Y por qué no le creen la palabra de Dios? Los 3 días de oscuridad ya se acercan, algunos mentirosos profetizando eso. Y le cayó la mentira. ¿Qué sucedió? No lo sabe nadie, según la Escritura no lo sabe nadie. Solo Dios, solo Dios. Esta gente también estaba así. Los hombres decían, este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. ¿Y qué querían hacer con él? Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey. Pero ¿sabe por qué? Porque le llenó el estómago de comida. Con los panes. Pero ¿sabe qué dice el 26, amados hermanos? Para ustedes y para nosotros. 26 y 27. Jesús les contestó, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Por tanto, Trabajen, amados hermanos, ustedes y nosotros, escuche, trabajen, trabajen. no por el alimento de un día, No por ese. El de a diario. El que comimos hoy ya mañana no hay, o queda para mañana, pasado mañana, pero para el fin de semana no queda. Trabajen. no por el alimento de un día, Entonces, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. por ese tenemos que trabajar. Por el alimento, ¿quién lo da? Dios. Yo soy, manda a su Hijo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y es de ahí en adelante donde ustedes se van a gozar, degustar. Pero eso sí tienen que creer. El versículo 47 dice, en verdad, el que cree tiene vida eterna. Hay que creer. Tiene el 47, Rosa. 6:47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. En otra traducción dice, el que cree en mí. El que cree en mí, en mis palabras, tendrá vida eterna. Y por tanto viene entonces a darnos ese pan vivo bajado del cielo. Por eso es que ustedes y nosotros tenemos que trabajar. Pero nos hemos ocupado, o nos hemos preocupado, mejor dicho, en buscar señales, prodigios y alimentarnos corporalmente. ¿Y lo espiritual? ¿A dónde queda? ¿A dónde queda? Ustedes y nosotros estamos llamados a ser instrumentos de Dios para llevar el mensaje, para que otras personas que no conocen, que no saben, que están buscando lo material, saciarse de lo que desea la carne, sin ver lo espiritual porque no lo conocen, estamos llamados a eso, así como los apóstoles. Hoy la lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34 al 42, viene a mostrar eso.
a mostrar que el proyecto de Dios es ese, que la obra de Dios es esa, que nosotros alcancemos la salvación, la santidad, que trabajemos por llegar a ser santos, ¿sí? A llevar una vida de acuerdo a como Dios quiere, que nos transformemos, cambiemos de conducta y creamos en su palabra, que nos arrepentamos de las cosas malas, cada uno sabemos de lo que hemos fallado. Eso es lo que el Señor quiere, ese es el mensaje. Y por eso sus discípulos iban pasando por donde tenían que pasar, tropiezo, encarcelamiento, enjuiciamiento, pedrada, por donde tenían que pasar. Incluso los mandaron a callar, que les prohibieron a que hablaran en el nombre de Jesús, de que evangelizaran. Es donde el versículo 29, 5:29, Rosa, dice Pedro y los suyos. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es el mensaje, tenemos que obedecer, que es lo que quiere el Señor, que demos a conocer la palabra, que nosotros la pongamos en práctica. Primero yo, por supuesto. Yo tengo que poner la palabra en práctica para darla a conocer. Debo ser, dice San Pablo a Timoteo, debo ser ejemplo. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Persevera, así persevera, no te desanimes. Actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Qué estamos haciendo? A veces creemos que llevar el mensaje es agarrar las escrituras y hablar y así nomás, ajá, y el ejemplo de vida. ¿A quién le estamos obedeciendo? A Dios o a los hombres. A ellos, a los apóstoles, si ustedes lo leen desde el 1, se da cuenta qué sucede. Un tal Ananías y su esposa, ¿verdad? Venden un terreno, pero el esposo no entrega el dinero a los apóstoles. Una poca plata se la coge él, entre complicidad con la esposa. ¿Qué sucede? Muere él, muere ella, por la desobediencia. Y la gente empieza a admirarse por todo esto que está haciendo Pedro y los apóstoles, que van llevando el mensaje. Y luego siguen predicando y se encuentran con los de las autoridades, poder de la iglesia, los sacerdotes, los saduceos y el poder del mundo. ¿Y qué buscan ellos? Lo buscan, no, lo hicieron, lo metieron preso. Versículo 30, escúchenlo. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien 28. les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese. Pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación, y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Estaban furiosos con Pedro y los discípulos, los apóstoles. Entonces ahí es donde Pedro y los suyos les dice. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces viene a salir al paso en el versículo 34, la lectura de hoy. Un hombre por medio del cual Pablo aprendió, el tal Gamaliel. Escuchen lo que le dice Gamaliel a este grupo de personas, hoy representado en aquellos que quieren callar el evangelio. ¿Qué les dice? Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Y les va a decir algo muy importante. ¿Por qué? Porque ellos, Pedro y los suyos, iban haciendo el trabajo de evangelización, iban curando. Porque muchos sacaban a la calle enfermos, lo leen, para que al menos con la sombra de Pedro les curara. Pasara por ahí, al menos con la sombra de Pedro. Y iba predicando de Jesús, al cual ustedes mataron en la cruz. Y eso les ardía a ellos, no les gustaba.
Siga. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo. A lo de las autoridades. Él siendo autoridad les dice esto. Colegas ¿Se israelitas, da cuenta? Otra vez. colegas De israelitas, los mismos suyos. Colegas, le dice. no actúen a la ligera con estos hombres. Para los que están actuando de esa manera. No actúen a la ligera con los que van predicando el mensaje de Jesucristo, el verdadero, no otro Jesús, el verdadero. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas, que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Teudas, tenía gente bastante, pero ¿qué pasó? Más tarde pereció. Ah, ¿por qué? Sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Se acabó. Siga. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, Apareció otro. ¿Qué pasó? que arrastró al pueblo en pos de sí. En pos de sí. Todos ellos eran, estos dos ejemplos que pone la Biblia, todos en sí. Pero nada de Dios. Nada de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nada de eso. ¿Qué sucede entonces? Pero también pereció. Claro. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. ¿Qué pasó? Y todos sus seguidores se dispersaron. Todos. ¿Por qué? Porque la obra no era de Dios. La obra era humana y así le sucede a muchos. Aquellos que han formado sus propias iglesias, ¿cuántos no se han ido y se han dispersado? Unos para un lado, otros para otro. Incluso ese deja esa iglesia y se va para otra. ¿Por qué? Porque no es de Dios, es suya propia. Es suya propia. Búsquense. Hay un video del padre dialoga con un fundador de la iglesia, la Zarza Ardiente. No le dio pena decir que él mismo fue el fundador, tenía un año de haberla fundado. La suya, la de ellos, pero la de Cristo. Todo eso se va al suelo, se derrumba. Pero Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. un consejo, olvídense de ellos, déjenlo en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, ¿Qué pasará? ¿Qué fue lo que le pasó a estos dos? ¿Qué pasará si el proyecto que llevaba Pedro y sus apóstoles eran de hombres? ¿Qué pasará? se vendrán abajo. Total. Pero, Pero si viene de Dios, hay un pero, ¿venía de Dios? Claro que sí. Pero, si viene de Dios, ¿qué pasa si viene de Dios? Y es la advertencia que se hace a aquellos que están mandando a callar el Evangelio. Ujú. Pero, si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos. Y ojalá no estén luchando contra Dios. ustedes No podrán destruirlos. no podrán atacar, atacar sí, no podrán destruir la iglesia de Cristo. Los que la atacan, ¿cuántos hay? ¿Proyectos de hombres? Sí. ¿De los que están atacando? Sí. Pero no podrán, y ojalá, No estén luchando contra Dios. ahí termina. No más. ¿Segura? El consejo le escuchó y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles. ¿Y qué hicieron después de ese consejo que le dio uno de sus colegas? Los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús el Salvador. Ah, bárbaro. Muérganos, ¿no? Se necesita una caída. Así como con Pablo, ¿recuerda? El Señor lo hizo caer. Se necesita una reflexión para dejar atacar la iglesia de Cristo. Después los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos ¿Por qué salieron de contentos?
por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Entonces allí va lo que dice San Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12 para ustedes y para nosotros. Siéntanse contentos, alégrense. ¿Por qué? Vamos a ver, 5, 11 y 12. Felices ustedes cuando por causa mía lo insulten. Cuando por causa del Evangelio, por causa de nuestro Señor Jesucristo, no por causa de los hombres. Siéntanse felices y contentos. Los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Eso le pasó a los apóstoles. Alégrense y salten de contento. Aguante un poquito. Alégrense. Y salten de contento. ¿Qué? Sí. Esa es la actitud que ha de tener aquel que trabaja para Dios. Confiado en las Sagradas Escrituras. Alégrense y salten contento. ¿Por qué hay que alegrarse? ¿Por qué hay que saltar de contento cuando vengan esos ataques, cuando le quieran callar, cuando le quieran poner obstáculos y no quieran dejar evangelizar? ¿Por qué? Porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Eso es de fe. Eso es para creer y nosotros le invitamos a ustedes a creer firmemente, sin dudar, porque la recompensa es grande. Hay de aquellos, ojalá que no estén luchando contra Dios y puedan reflexionar a tiempo, y hay muchos. Necesitamos hombres y mujeres valientes que ayuden a aquellos hermanos que están luchando contra Dios. Lo están haciendo. Tristemente, unos inocentemente, otros conscientes de lo que están haciendo. Que Dios le dé la gracia, la oportunidad de apartarse de ese gran pecado antes de morir, porque ya después no habrá oportunidad, Rosita. Claro que no, después de muerto no hay oportunidad, y por eso es que cada día nosotros les invitamos e insistimos. Cada día ustedes dirán, pero qué canzones son. No, es solo que Dios, el Espíritu Divino, nos dice que hay que decirlo todos los días y que no nos cansemos y que no nos agotemos, sino que al contrario, les animemos a ustedes para que cambien de vida, para que busquen de Dios, porque después de muerto no hay remedio. Así es. Nos vamos recordándoles que los creyentes somos más. Es la hora de los laicos. A evangelizar. Recuerda San Jerónimo, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y ayúdanos a ayudar. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.